Pues continuando con nuestra campaña Sumisión a Sumisión, ya estamos en la cuarta letra, la I, de la palabra misión. ¿Se acuerdan la M? ¿Qué significa? Mirar al mundo con los ojos de Dios. Y la I, intercede por todos los hombres. La S, sal de tu refugio y alcanza a todos los que te rodean. Y la I, ahí está, intégrate a la estrategia de Dios. Finalmente ninguno es el llanero solitario, porque ni siquiera el llanero solitario estaba solo. Todos necesitamos pertenecer. Así que quiero decirte que lo que hoy nos pide Dios es que nos integremos. Nos integremos a una estrategia, a ser sumisos a la misión de Dios. Y podemos decir que la integración en una iglesia cristiana implica algunas cosas. Implica un compromiso activo con nuestra comunidad de fe, con el propósito de crecer en nuestra relación con Dios. Fortalecer las relaciones con otros creyentes. Contribuir al reino de Dios a través del servicio, de la adoración, de nuestro discipulado. Pues cuando me integro, comienzo a ser, queridos hermanos, un discípulo de Jesucristo. Si tú ves aquí, la visión de nuestra iglesia es ser discípulos para ser discípulos de Jesucristo. Y ser discípulos es tener un cambio radical que nos lleve a un nuevo estilo de vida. Y esto tiene que ver con el Santo Espíritu de Dios que nos mueve a ti y a mí continuamente. Y no se trata de nuestra relación con tres seres diferentes, sino se trata de nuestra relación con un Dios trino. Un Dios que influye en todas las áreas de nuestra vida, un Dios que nos santifica, un Dios que nos da propósito y nos cambia la forma de vivir a cada uno de nosotros. La realidad de la Trinidad de Dios es un desafío para cada uno de nosotros que podemos enfrentar entendiendo varias cosas. La primera, integrarnos a la iglesia es poder experimentar a Dios totalmente. ¿Sabe? Estos 3 últimos días estuvimos mi esposa y yo en un pequeño pueblo que se llama Sosocotla, en unas de las iglesias, podríamos decir, más humildes por la falta de recursos de nuestra convención regional. Pero iglesias que a pesar de su pobreza material, abrieron su corazón de una manera, hermanos, que de verdad no hay palabras para poderle dar gracias a Dios de que ellos sean nuestros hermanos en Cristo. El Señor quiere hacer muchas cosas en nuestra vida. Yo solo te digo algo, no se lo impidas. Déjalo que trabaje en tu vida. No solo es el Padre que gobierna el mundo, también es el Hijo que nos da el ejemplo y el Espíritu Santo que nos transforma, nos enseña y nos muestra el camino que debemos de seguir. Así que no escatimemos nuestra vida, entreguémosle todo al Señor, porque de otra manera vas a seguir luchando contra tu propio materialismo, contra tu propio carácter y vas a pensar que estás bien, y la verdad es que no. Número 2, integrarnos es vivir en la fe de quien nos provee, el que nos da todas las cosas. Y así como en una casa, la fe tiene muchos cuartos, muchos pasillos, y cada uno de nosotros debemos de caminar por todos ellos y no solo quedarnos en uno. No caigamos en la típica experiencia de aquellos que solo son cristianos los domingos. Busquemos sus enseñanzas en las reuniones de grupos, en el discipulado, de tal manera que podamos seguir creciendo espiritualmente. Número 3, integrarnos es ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Además de creer en Dios, hay que entregarnos a Cristo y dejarnos llenar por su Espíritu Santo para poder tener esas 9 características que tú las conoces: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. No nos conformemos con una probadita de fe. Vivamos, queridos hermanos, a plenitud nuestra salvación. La Trinidad es una verdad práctica y la mejor manera de poder experimentarla es integrarnos a la iglesia y poder vivir en plenitud. El amor del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo estarán en ti cuando estés totalmente integrado.
Se cuenta que en un campamento de niños el pastor de una iglesia pudo ver a un pequeño que regresaba renegando de la cancha de fútbol, pateando piedras por el camino mientras se rascaba la cabeza y diciendo: uy, si no hubiera sido por él, hubiéramos ganado el partido. Así que el pastor le vio tan compungido que le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué tanto malestar? Ay, pastor, estuvimos esperando mucho tiempo a que terminara el partido de los dos equipos y nos tocaba en la reta, pero necesitábamos 3 niñas y 3 niños y Juan no quiso participar y perdimos por default. Todo fue por su culpa. ¿Sabe? Sin duda que independientemente de los motivos de Juan, ¿no te parece terrible que algunas cosas no puedan suceder porque alguien faltó? ¿Te has preguntado alguna vez si no estás tú faltando en la dinámica de la iglesia? ¿No sería mejor si todos nos integráramos a la iglesia y trabajáramos hombro con hombro en el amor del Padre, en la gracia del Espíritu Santo y en el poder de Dios? Acompáñame, por favor, a la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 12 y comenzaremos a leer desde el versículo 12. Si alguien necesita una Biblia, con todo gusto les podemos prestar. Ok, ¿ya lo tienes? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Con mucha atención, por favor, síganme en la lectura. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿qué dice? Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Los que tienen Biblia, leamos en voz alta el versículo 27. Dice así la palabra de Dios, todos: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Yo no sé si lograste entender esta hermosa metáfora que Pablo nos ha presentado. Fíjate, si tienes ahí tu Biblia, regresa al versículo 12, vamos a ver nada más algunas palabras importantes. Dice la Biblia: porque así como el cuerpo es, ¿cuántos? Uno, ¿sí? Pero es un único cuerpo que tiene muchos miembros. Si tú observas la filmina que está acá, ese es el cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Dice: todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo.
porque por un solo Espíritu dice que todos fuimos bautizados. Y también un poquito más adelante dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice más adelante en el versículo 18, mas ahora, ¿quién dice? Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No es como nosotros queremos, hermanos, es como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y dice más adelante, en el versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor ¿a quién? Al que le faltaba, para que no haya, ¿qué dice? Desaveniencia. No sé si entiendes la palabra desaveniencia, pero la palabra desaveniencia significa diferencia, significa desunión, significa conflicto, significa división, significa oposición. ¿Quién es el que ordena? Dios. Y a cada uno le da, ¿de acuerdo a qué? A sus dones, a sus talentos. Hoy muchas personas se van a bautizar y las personas que se bautizan entran a pertenecer al cuerpo de Cristo y tienen que comenzar a descubrir cuáles son los dones y talentos que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de Dios. Algunos, sin necesidad de que les diga, son manos porque tienen el don de servicio, algunos el don de administradores, algunos el don de presidir. Hay varios dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, pero ¿qué necesitamos? Ponerlos en práctica. Eso es lo que le va a dar sentido a tu vida. Lo que le da sentido a tu vida como cristiano no es que vengas los domingos. Eso es una partecita, pero muy, muy pequeña. Yo les decía a mis hermanos, los que están más cercanos a mí, que cómo me hubiera encantado que estuvieran conmigo allá, pero sé que es complicado para muchos, porque yo les he dicho, el ministerio cuesta tiempo, cuesta dinero y cuesta esfuerzo, pero cuando Dios te manda y tú obedeces, ustedes no se imaginan las bendiciones que Dios da. Así que analicemos en este pasaje las muchas enseñanzas que este pasaje nos ofrece, porque todas ellas tienen que ver con la importancia de integrarnos a la estrategia de Dios. Así que te voy a compartir 8 principios para la integración. Ahí está el primer principio, el principio de unidad. No hay 2 cuerpos, ni 3, ni muchos. El cuerpo de Cristo es uno. La integración se convierte en unidad en tanto que construimos una identidad comunitaria que glorifica a Dios y da sentido, queridos hermanos, a nuestra vida. Nosotros hemos iniciado ya con las células, y en las células es en el único lugar en donde tú vas a poder conocer realmente a quiénes son tus hermanos en Cristo. Si tú vienes el domingo, a lo mejor ves a muchas personas, las ves allá abajo, puedes platicar 2, 3 palabras, pero no las conoces. Y Dios nos trajo para que podamos conocernos, porque dice la palabra de Dios que si uno de ellos se goza, ¿qué hacemos nosotros? Nos gozamos. Y si uno de ellos sufre, también nosotros sufrimos. Ese es el punto de la integración. La integración se convierte en unidad en tanto que construimos una identidad comunitaria que glorifica a Dios y da sentido a nuestras vidas. Los discípulos del Señor podemos estar dentro del cuerpo o fuera de él. Cada ser humano tiene un cuerpo y no 2. Y los miembros de nuestro cuerpo son parte de él. Si se nos amputara, ¿qué pasaría? Si se amputa una mano y la dejas afuera, se va a corromper y se va a morir irremediablemente. Por eso cuando miramos al mundo con los ojos de Dios e intercedemos por todos,
tomamos la decisión de salir de nuestro refugio y de alcanzar a los que nos rodean. ¿Qué es lo que sigue? Integrarnos a la estrategia de Dios, que es justamente la unidad de su iglesia, el cuerpo de Cristo, el que hoy está aquí, allá, sentadito. Dice el número 2, el principio de diversidad. Ahí está. Principio de diversidad. La gran riqueza y el potencial de la iglesia es la diversidad de los que la formamos. Igual que las manos son distintas a los pies y el corazón a los pulmones y cada uno tiene una función vital en relación a los demás, en esta comunidad de fe somos distintos y nuestras capacidades y nuestras fuerzas son diferentes, y eso es lo que le da riqueza a nuestro trabajo. Número 3, el principio de orden. Ahí está, principio de orden. Fue el Espíritu Santo el que nos bautizó en un cuerpo, es decir, nos colocó en él como se coloca un engrane en una máquina. No fuimos nosotros, no fue nuestro gusto, aún así, lo hayamos pensado o no, fue él quien por su voluntad nos ha dado una iglesia. Y esta es la iglesia que Dios te dio. Por eso es tan importante ejercer nuestro ministerio y mantenernos fieles a ese ministerio. Tenemos una identidad, tenemos un sentido de pertenencia, pertenecemos a la iglesia. Cuarto principio, principio de motivación. Fíjate, el texto dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto tiene que ver con impulso, tiene que ver con poder, tiene que ver con vigor, tiene que ver con motivación. Si no trabajamos por el influir del Espíritu Santo, no estaremos, queridos hermanos, sirviendo con amor. Si me acompañas a Romanos 12:1. ¿Ya lo tienes? Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Si tú observas, es un plural. No es por la misericordia, es por las misericordias. ¿De quién? De Dios. ¿Qué es la misericordia? No sé si te queda bien claro lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que no te da lo que te mereces. Porque por la manera como nosotros somos, por la manera que hemos actuado a lo largo de nuestras vidas, nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que por las misericordias de Dios, dice aquí Pablo, nos ruega. ¿Qué quiere Pablo? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y saben, ahora que estuvimos en estos últimos días, vino un maestro de la Biblia, un teologazo, está estudiando también el doctorado ya en teología, y él nos hablaba de las dos áreas de la iglesia. Una de ellas tenía que ver con el culto. Dice que culto tiene que ver con cultura y que a veces nosotros nos hemos equivocado, de verdad, porque hemos encerrado a la iglesia en cuatro paredes. Cuando él dijo, yo soy biólogo de profesión, y cuando yo llegué a la iglesia a mí me dijeron que tenía que dejar todo para poder servir al Señor. Y él dice ahora, y saben, hermanos, creo que me equivoqué, porque finalmente no hemos entendido la otra parte de la misión de la iglesia, que es la cultura. Y en esa cultura, por esa razón es que a veces es muy difícil poder compartir con un joven o platicar con un joven, porque ellos están en otra cultura. Finalmente, el poder alcanzar al mundo en forma transcultural, lo que estamos haciendo ahorita en Oaxaca, el poder llegar a los mixtecos en donde no hablan nuestro idioma, y el español que ellos hablan es un español muy limitado, más o menos el equivalente a un niño de 8 años.
¿Qué pasa? Entonces ellos no pueden entender lo que ustedes hoy están entendiendo a través de la palabra. Pues saben, nosotros pareciera ser que estamos viviendo una transcultura, porque muchas veces la pregunta es: ¿por qué los jóvenes no nos acompañan a las demás reuniones? ¿Por qué en la reunión de varones no podemos ver jóvenes muy jóvenes, si son también varones? Porque hay una subcultura, ¿no? O sea, finalmente ellos consideran que no, que eso es para adultos y eso como que no les puede interesar mucho, cuando nosotros, hermanos, nos deberíamos de centrar en lo que es la palabra de Dios. En uno de los ministerios que pudimos ver a lo largo de estos 3 días, había un ministerio maravilloso que nos enseña, o nos va a enseñar, yo ya les contacté, para poder entender la forma en la que nosotros debemos de abarcar el ministerio juvenil, descuidado tal vez en este tiempo en nuestra iglesia, porque tampoco tenemos muchos jóvenes. Pero hay una forma de poderlos alcanzar, y es poder hablar su mismo idioma. Es como cuando la Biblia no se había escrito en mixteco, la gente no podía entender. Ahora que estuvimos allá, una mujer empezó a orar en otomí, ¿sí? Y obviamente pues no entendíamos nada, pero después nos dio la traducción. Él dijo: esto fue lo que yo dije. Lo mismo sucede con los jóvenes. A veces no podemos entender su propio idioma porque están en otra cultura. Ellos son nativos de la tecnología, y a veces tenemos que decirles: no todo es virtual, hay que aprender a relacionarse, hay que aprender a hablar con las personas independientemente de la edad que ellos tengan. En la mañana les comentaba que cuando mi esposa y yo, el día sábado, las plenarias de nuestra convención es por departamentos. ¿Qué quiere decir? Se reúnen los varones por un lado, los pastores por otro, las mujeres por otro y los jóvenes por otro. Ese día que yo llegué a dejar a mi esposa a la iglesia donde se iban a reunir las mujeres, me encontré a 2 mujeres. Así íbamos entrando a la terracería, porque era un lugar que no está pavimentado, estaba de terracería. Y esas 2 mujeres las identifiqué por el color que llevaban. Era un color morado, que es el que usan las mujeres para sus reuniones. Ellas van uniformadas. Así que les dije: hermanas, ¿van para allá? Me dijo: sí. Una de ellas, anciana, traía un bastón, y le dije: hermana, súbase, yo la llevo. De veras, sí, le digo, súbase. Cuando vio el camino, dijo: ¿sabe qué? Si no hubiera sido por usted, no hubiera podido llegar. Y le digo: hermana, ¿de dónde nos visita? Me dijo: vengo de Tasco, en transporte público. Le digo: y aquí, que hay muchos que tienen su propio carro, no vienen. De verdad, hermanos, ¿qué tanto anhelo tienes por estar de verdad en nuestras reuniones, por estar en el culto, en donde verdaderamente es donde Dios nos habla, donde Dios nos instruye, donde Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Y estas 2 mujeres, hermanos, estaban presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Venían desde muy lejos, pero no se querían perder la reunión. Como ese Juan que no quiso jugar, y por él perdió el equipo. Si no es por la misericordia de Dios que hacemos lo que hacemos, entonces no vale mucho lo que hacemos. Podemos actuar por envidia, podemos actuar por competencia, por calmar nuestra conciencia. ¿Cuántos vienen para calmar su conciencia? ¿Por conseguir alabanza o por ser reconocidos? Y hay muchas cosas más. Pero será mucho mejor que funcionemos en el cuerpo de Cristo movidos, no por tus ideas ni por tu mente, sino por el mismo Espíritu Santo, que es el que hace que hagas lo que tú haces. Quinto principio, ahí está. Principio de pluralidad. Mira, somos muchos en la comunidad de fe, y eso no es un problema, porque más bien es una bendición. Si no conocemos a alguien, entonces yo te pediría que tomes tiempo para resolver ese asunto en vez de quejarte.
Porque ciertamente no somos los únicos ni somos los únicos los amigos de siempre. En una iglesia debemos tener el corazón abierto siempre a las personas que llegan, especialmente los que llegan por primera vez. Y se trata de que los que llegan podamos conversar con ellos y los conozcamos y busquemos algo. Finalmente alguien los trajo, ¿sí? O tú los invitaste. Entonces, de verdad, como iglesia, unámonos para poder hacerlos sentir bien. Porque la esencia de una comunidad de fe es que somos muchos y realmente eso nos hace plurales. Y en esa pluralidad todos podemos servir en diferentes áreas. A unos les tocó ser mano, a otros les tocó ser pies, a otros les tocó ser boca, a otros les tocó ser oído. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos ejercer lo que Dios ponga en nuestras manos. Número 6. Principio de multiplicidad de funciones. Mira, no solo somos diversos en la diversidad, se incluyen funciones específicas que cada uno realiza para beneficio de los demás. Usted, hermano, y yo también tenemos algo específico que hacer. Tenemos capacidades específicas y realizarlas resulta de vital importancia. ¿En virtud de qué? De que eso depende el crecimiento de la iglesia y también depende el cumplimiento de la misión de Dios. Ahí está, de acá dice la misión, no sé si la alcanzas a ver, pero nuestra misión es vidas, la vida de las personas que están aquí, la vida de las personas que llegan, vidas, vivir en comunión, ir y proclamar el Evangelio, discipular a todo hombre, adorar y exaltar su nombre, sirviendo en el amor de Cristo. Esa es nuestra misión. El texto dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esto es muy importante saberlo porque no se trata de gusto personal, o de influencia, o de dirección, sino que es el mismo Espíritu Santo el que actúa sobre nuestras vidas. A lo mejor alguno dijera: es que yo quiero ir a predicar. Pues sí, pero ¿como para qué? Ya hay un predicador. Es que yo quisiera ser el pastor. Pues está bien, pero ya Dios puso un pastor. ¿Cuál es el don que tú tienes? Y qué bueno, ¿no?, que tengas ese anhelo y ese deseo, pero necesitas un llamado. No es lo que yo quiero, es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Número 7. Mira, principio de interdependencia. Esto es muy importante. Nadie sino Dios es autónomo en el universo. Nadie. Todos los demás seres somos relativos a algo, a alguien y a muchas cosas más. Yo siempre les he dicho, todos tenemos que sujetar a alguien, todos. A lo mejor la esposa se sujeta al esposo, pero los hijos se sujetan a la mamá, ¿verdad? Sí, nosotros los pastores nos tenemos que sujetar a Cristo, la iglesia se tiene que sujetar a sus pastores. Sé que a algunos no les gusta, pero Dios puso una cabeza y a esa cabeza es a la que te tienes que sujetar. Por eso tenemos que dar gracias a la diversidad y a la pluralidad de capacidades y de funciones. Los que formamos una comunidad de fe o iglesia nos necesitamos mutuamente y eso crea, queridos hermanos, lazos extraordinarios de independencia. Cada uno haciendo su labor. Un día que nos reunimos los líderes de la iglesia, dijimos: todos somos palabra de vida. Y si hoy no vino la persona que registra en la entrada, cualquiera de nosotros como miembros tiene que estar ahí. Y como hoy, que no vino Gabino porque está enfermo, entonces alguien tuvo que poner las mesas, alguien tuvo que poner los manteles. Alguien lo tiene que hacer. Y esa es precisamente la diversidad que nos permite de verdad estar en la misión de Dios. Último principio, el 8. Miren, principio de integración. La interdependencia se convierte en integración, en tanto que voluntariamente nos alineamos con los demás de la comunidad y vivimos un ministerio colectivo. Demasiadas cosas importantes respecto a esta integración. Finalmente, cada uno de nosotros tendríamos que meditar en estos 8 principios.
mirar al mundo con los ojos de Dios, interceder por todos ante Dios, salir de nuestro refugio para alcanzar a todos. Y esto nos exige organizarnos adecuadamente. Nos desafía a colaborar y todo esto tiene que ver con integrarnos a la estrategia de Dios. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Esta, su iglesia. El Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Nos sentimos honrados con semejante declaración. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el estudio pasado allí en casa, ¿no? La sal conserva, la sal purifica, la sal da sabor, y eso somos nosotros en la sociedad. Pero el mundo es muy grande para que tú solo lo alcances, ¿no crees? Yo creo que nos necesitamos los unos a los otros. Yo no podría realmente salar al mundo solo, los necesito a todos ustedes. Así que yo les digo, ¿qué tal si no nos unimos cada uno de nosotros para formar parte de una misma comunidad de fe y juntamos nuestra poquita sal para que tengamos un salero muy grande? Podemos decir que la iglesia es algo así como un gran salero que distribuye, organiza sabiamente la sal de todos los creyentes, para que en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente y, como dice la palabra, hasta lo último de la tierra, podamos hacer discípulos. Así que para vivir a su misión debemos integrarnos a la iglesia y a la estrategia de Dios. La iglesia, queridos hermanos, nace en la fortaleza de estas reuniones, de las reuniones de los grupos pequeños, de las reuniones de mujeres, de las reuniones de varones, de las reuniones de jóvenes que todavía no hemos logrado. El día de hoy, los afanes del mundo, las responsabilidades sociales, económicas, las crisis nos impiden reunirnos todos los días como los primeros cristianos, porque todos tienen cosas que hacer. Y desgraciadamente algunos optan incluso por no reunirse, sino solo en eventos especiales. Hay incluso algunas personas que creen que reunirse no es necesario. Usan ideas aparentemente muy piadosas diciendo: la religión se lleva en el corazón. Yo no necesito ir al templo para estar bien con Dios. Yo no voy a la iglesia, pero estoy bien con Dios. Muchas personas piensan así. Sin duda que cada quien tiene su propia teología y está bien. Dios te dio libre albedrío. Tú tomas tu propia decisión. Pero eso no quiere decir que no estemos equivocados. La mejor teología es hacerte una pregunta, querido hermano. Fíjate. El Señor Jesucristo dijo que la Biblia se resume en 2 mandamientos. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta que tú te tienes que hacer, con mi actitud, con mi forma de pensar, ¿estoy amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿Estoy amando a mis hermanos como me amo a mí mismo? ¿Estoy amando a los que están allá afuera perdiéndose y muriendo sin Cristo? ¿Y realmente los amo? Así que cada uno de nosotros tenemos que meditar. Así que estos 2 mandamientos echan abajo cualquier teología que esté en contra del mandato divino, porque no son tus pensamientos, es lo que Dios manda. Él manda y yo obedezco. Y si tú dices, como los que se van a bautizar ahora, yo acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, entonces estoy bajo el señorío de Cristo. Él es mi Señor y yo soy su siervo. Él manda y yo le obedezco. Los primeros cristianos se mantuvieron juntos y sus reuniones fueron su fuerza. Reunirnos no solo es importante, sino vital. No es sabio despreciar el valor de las reuniones. Te quiero decir, Tomás no estuvo cuando el Señor Jesucristo se apareció a algunos de sus apóstoles, y ¿saben qué pasó con él? No creyó en la resurrección del Señor Jesucristo. Las cosas hubieran sido diferentes si él no hubiera faltado a la reunión. ¿Se imagina si alguno de los 11 discípulos no hubiera estado en esa reunión cuando el Señor Jesucristo les dio al Espíritu Santo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesucristo. ¿En dónde? Decían algunos, no, ¿para qué quiero ir a Oaxaca? ¿Para qué quiero ir a Villa Nicolás Zapata si aquí hay muchos?
quiero decir, querido hermano, el Señor Jesucristo dio un mandato y no dijo, oye, primero la colonia, La pregunta es, ¿realmente podrás evangelizar a toda la colonia? ¿Sabes cuál es la respuesta? No. Él nos mandó Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, pero no dijo primero esta, luego esta, las 4 a la vez. Por eso tenemos misioneros, por eso enviamos misioneros. Ese es el mandato divino. Mira, si no hubiera sido por la dispersión de la iglesia primitiva, ni tú ni yo estaríamos aquí. Yo a veces preguntábamos ahora en las conferencias, bueno, ¿qué será que nuestro país de México necesite otra vez una opresión como la que estaba viviendo Haití, en donde necesitamos ser violentados para salir de nuestras casas, dejar todo y huir? ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Qué dirías? ¿Con quién irías? Ese es el punto. A veces, hermanos, nos perdemos la bendición. Tú estás bien, tienes una casa, tal vez tienes trabajo, tal vez eres retirado, pero no te falta nada. Lo que Dios quiere es que participes en la misión de Dios. Vivimos en un mundo lleno de necesidades y actividades. Necesitamos tiempo para nuestra familia, necesitamos diversión, necesitamos tiempo para nosotros mismos, pero también todos necesitamos de la comunión del pueblo de Dios. Hermanos, nuestra fuerza está en nuestra reunión. Yo te digo, intégrate. Termino con nuestra ilustración. Se cuenta que en una ocasión una pequeña comunidad, una niña se perdió en esa comunidad. Sus padres tenían ya horas que no la veían y preguntando a los niños con los que salía a jugar normalmente, estos le dijeron que la habían visto, pero que hacía ya un rato que la pequeña les había dicho que se iba a su casa. Esto preocupó a los papás y de inmediato se dieron a la tarea de salir a buscar a su hija. En aquella región y donde se había visto por última vez la niña, había sembradíos de maíz bastante altos, lo que dificultaba la búsqueda de la pequeña. Los papás iniciaron la tarea de buscarla solos. Pasaron las horas y al no encontrarla dieron aviso a las autoridades. Y estas también se dieron a la tarea de buscarla sin resultado alguno. Cada quien buscaba por su lado y entre los sembradíos tan altos no se distinguía a nadie. Había pasado ya varias horas y para ese entonces muchos curiosos observaban desde la afuera de los sembradíos cómo los demás hacían su trabajo de buscar. No faltó el que los criticaba y decía que estaban buscando mal y que debían hacerlo de tal manera o de otra manera. Pero siempre desde afuera como espectadores, y otros, los que buscaban, lo hacían sin consultar a nadie, como Dios les daba a entender. Así que un pequeño niño se acercó a un policía y le dijo: oficial, ¿no cree usted que si todos los que estamos aquí, los que están dentro y los que estamos afuera, nos tomáramos de las manos y sin soltarnos camináramos de frente hacia el sembradío, no dejaríamos ni un solo lugar sin revisar? Al policía le pareció buena idea y llamó a todos los que estaban buscando y a los que estaban viendo a reunirse a las afueras del sembradío. Hicieron una fila y tomaron sus manos y sin soltarse abarcaron todo el sembradío. De repente alguien gritó: ¡aquí está la pequeña! Y todos se juntaron hacia donde se escuchó el grito. Cuando llegaron hasta donde estaba la niña, la encontraron muerta. La niña se había caído a una zanja y su pie se había atorado y se había hecho una herida profunda y la niña se había desangrado y por eso murió. Los paramédicos al revisarla dijeron: si hubiéramos llegado 20 minutos antes, la pequeña no se hubiera muerto, se hubiera salvado. La lección para todo el pueblo fue muy dura. El pequeño de la idea de buscarla y amigo de la pequeña dijo en el funeral: si tan solo hubiéramos unido nuestras manos desde el principio, en vez de que cada quien hiciera lo que bien le parecía, yo estaría jugando nuevamente con mi amiga. Si tan solo nos hubiéramos unido, hoy yo no estaría aquí.
Así que, querido hermano, el trabajo misionero y la obra del Señor no es cuestión de un solo hombre, no es cuestión de un Superman cristiano, ni de solamente unos cuantos, los líderes de la iglesia que trabajan. Mucho menos es cuestión de pararse a un lado de los campos y criticar solamente cómo ven que hacen los demás las cosas y decir, no, esto no sirve, o esto lo están haciendo mal, o a lo mejor se están robando el dinero. Dios, a través del Señor Jesucristo, dejó la mejor agencia misionera para poder establecer su reino. ¿Y sabe cuál es esa agencia? Ustedes, la iglesia. La gran comisión no fue entregada a un solo hombre, sino a un grupo de discípulos en particular, formando la primera comunidad de fe. Y Él les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y después viene una promesa maravillosa, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy hay algunos que se van a bautizar y eso los integra a la membresía de la iglesia. Y también les da una responsabilidad como miembros de un cuerpo para que se pongan al servicio de Dios sus dones y sus talentos. Integrarse al discipulado y que puedan cumplir con la misión que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Así que, mientras más tardemos en unir nuestras manos en la evangelización mundial, más gente se perderá sin Cristo Jesús. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Padre, porque tú nos muestras a través de tu palabra tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a integrarnos a tu estrategia, Señor, que podamos entender ese principio de unidad. Somos un cuerpo en Cristo. El principio de diversidad, Señor, hay diferentes dones y diferentes talentos en medio de nosotros. Y también, Señor, que podamos entender el principio del orden, que fue el Espíritu Santo el que nos bautizó en un cuerpo. Ayúdanos a motivarnos, Señor, a través de lo que la palabra de Dios nos muestra, que cada uno de nosotros podamos entender que es el Espíritu Santo el que nos da impulso, el que nos da poder, el que nos da vigor, el que nos da motivación. Que podamos entender nuestra pluralidad y podamos aceptarnos y amarnos como somos cada uno de nosotros. Ninguno somos perfectos, Padre bendito, pero tú eres el único que nos transforma a través de la fe que pones por medio del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender, Señor, que tenemos que poner a tu servicio nuestros dones y talentos. Y que nadie, Padre bendito, nadie es autónomo. Que tú formaste un cuerpo para trabajar junto, para caminar junto y para poder engrandecer tu reino. Así que ayúdanos, Padre, a poder entender esta integración. Y así, con tu rostro inclinado, si hay alguna persona que no ha recibido todavía al Señor Jesucristo en su corazón y hoy que escuchó esta palabra quisiera realmente tomar una decisión por Cristo y poder entender lo que es la salvación y la vida eterna a través de una decisión que hoy le está poniendo Dios enfrente para que la pueda tomar. Si hay alguien realmente que quiera hacer esta oración por primera vez y quiera ser salvo y quiera también poder entender quién es Cristo dejándolo entrar a su vida, entonces yo te pido que hagas después de mí esta oración. Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón por mis faltas, Señor. Reconozco, Señor, que mi vida a veces está sucia por mis faltas, por mis pecados, por los errores que he cometido a lo largo de mi vida. Pero hoy pude entender que tú eres un Dios de misericordia, que viniste a esta tierra a morir en mi lugar en la cruz del Calvario, que moriste y fuiste sepultado, pero que al tercer día, por medio del Espíritu Santo, resucitaste para darme una nueva esperanza de vida y de vida eterna. Señor Jesús, en esta mañana abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre